Pero lo comentamos este tema con nuestro invitado de esta jornada, el docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, el licenciado Óscar Herede, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, ¿qué tal? Buen día. Un placer saludar a Bolivia, a La Paz y a la ciudad del Alto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Óscar? Aquí nos tienes un tanto preocupado con el tema económico, que siempre es uno de los temas tan sensibles en el tratamiento que tenemos todos los miércoles, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas Públicas salió al paso tras haberse hecho conocer de que ya más de 250 millones habría sido la baja en cuanto se refiere a las reservas internacionales, un tanto que preocupa. Decía en la introducción de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas dijo que esto normalmente se presenta porque tenemos un déficit comercial. Sí, en realidad el tema de consumo, la reducción de nuestros ahorros, tiene que ver con el enfoque que alguna vez habíamos mencionado. El gobierno defiende intransigentemente su modelo de demanda interna, ¿cierto? Quiere decir que nuestra economía está funcionando con el motor de la demanda interna y no tanto como el mercado externo. Por lo tanto, para poder solventar esta economía que ellos plantean con un solo motor, básicamente lo que están haciendo es utilizar nuestras reservas internacionales para poder incentivar esta economía. Esto significa, pero además, que nos consumamos nuestras reservas internacionales. Ellos dicen en función de la importación de algunos activos, de algunos bienes de capital, de algunos insumos, de algunas materias primas que sirven para el proceso productivo nacional, ¿no? Eso es lo que ellos mencionan. Básicamente, tradicionalmente, lógicamente que las reservas internacionales sirven para que las personas particulares o el propio gobierno utilice ese dinero para traer productos de afuera, o sea, importación, ¿no? Sin embargo, también hay otros mecanismos de utilización de esas reservas internacionales y por esa razón en tan poco tiempo podemos ver que 200 millones se han ido consumiendo, eran 8.899 y creo que hoy quedan 8.000 y pico, 8.600, 8.700 millones. Pero es una diferencia grande en función de un solo mes. Si hacemos ese mismo cálculo, por lo menos el año pasado creo que se ha reducido en unos 500 millones nuestras reservas y seguramente ahora podrán reducirse en mucho más si hacemos un cálculo sencillo, aritmético, ¿no? Entonces, es otra muestra clara de que es tan importante el comercio exterior para poder mantener un mercado interno. O sea, un mercado interno no va a funcionar si no hay ingresos, ¿no? Además, esos ingresos de las exportaciones, en este caso de gas, de minerales, de soya, y como no tenemos muchos productos de valor agregado que vayamos exportando, nos convertimos en un país que en realidad exporta materia prima. Esto hace que el gobierno, además de consumir nuestras reservas internacionales o utilizar nuestras reservas internacionales, se empiece a endeudar. También eso se va incrementando. Por lo tanto, esto significa que nuestra economía básicamente tiene que retomar una visión diferente. Primero, la diversificación de nuestra economía, porque para no solo depender de la materia prima. Hoy se habla del gas, se habla de la minería, en algunos minerales, se habla de la agricultura, se está impulsando el mutún, ¿verdad? Se está impulsando la energía, se está impulsando el tema del litio, pero nunca avanzan, ¿cierto? No va avanzando. Lo que hay que hacer es a partir de eso, lo que habría que hacer es utilizar verdaderamente en la industrialización de esos minerales, de esos productos, pero sin embargo ahora recién impulsan, o sea, ya han pasado 13 años y teníamos el mutún hace mucho tiempo, teníamos el litio hace mucho tiempo, tenemos los minerales, el gas, etcétera, tenemos hace mucho tiempo, pero no hemos tenido la visión y la oportunidad de utilizar esos recursos para poder generar. Primero, yo no puedo negar que el país debe nomás exportar materia prima, pero en menor proporción y en mayor proporción esa materia prima debería ser industrializada, darle un valor agregado para poder exportar y generar mayores empleos, etcétera, ¿no? Ahora, Óscar, hay temas que de verdad muchos de nosotros nos ponemos con una serie de incógnitas.
el tema del litio, que se habla tanto, bueno, hay negociaciones que se hacen con empresas europeas, el tema de la Jindal, el tema del Mutum con la Jindal, es decir, a tu juicio, ¿qué es lo que sucede en este tema? ¿Es la falta de voluntad, capacidad? Es decir, no hay un diseño político, política de gobierno que se pueda implementar estos temas. En el tema de Jindal, por ejemplo, ¿qué pasó? No hubo la energía correspondiente. El tema es que para el tema del Mutum se requiere mucha cantidad de energía, en este caso el gas. O carbón en su momento, ¿cierto? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué parámetros podríamos decir a nuestra audiencia? ¿Por qué estas cosas no funcionan? Ya, primero porque creo que muchas autoridades piensan que la industrialización de cualquier mineral o de cualquier bien... Es como comprar pan en la esquina. Sí, o sea, es fácil, o sea, la idea puede servir, o sea, como idea, pero la idea no solo funciona por sí sola, tiene que funcionar... Así como el sistema de salud. Lógicamente, hay que tener mucho cuidado, claro, indiscutible. Tener seguro cualquiera de nosotros, qué sé yo, un ciudadano que se pone mal en la esquina, no contaba con seguro social, y bueno, ahora puede ir a cualquier clínica y le atiende. Claro, entonces, gratuita. Lógico. Entonces lo que sucede es que nosotros necesitamos tecnología, ¿no? Y esa tecnología, lógicamente, afuera cuesta. Hay que comprar esa tecnología para poder producir, transformar. Claro, los países te pueden llevar a ver su tecnología y dicen, me gustaría tener esta industria en Bolivia para procesar con valor agregado, etcétera, tal cosa. Sin embargo, le dices, está bien, eso tenemos, pero eso cuesta. No es que te podemos indicar algunas cosas y cuesta. Entonces hay que pagar pues, por esa tecnología que nos permite. Yo creo que con ideas simplemente no vamos a lograr nada, ¿no? Y eso es lo que nos ha demostrado hace mucho tiempo. Pero hay un tema, Oscar, se habla de tecnología. Por ejemplo, la tecnología llegó con el puente de los puentes que se hizo en la época de Ronald Laclin, el puente de las Américas, por ejemplo, ¿no es cierto? Un trabajo aéreo que se ha hecho. Luego se ha experimentado bastante con el tema de tecnología, los puentes trillizos. Pero no la explotamos. Nuestros ingenieros, nuestros técnicos, no la explotan esa tecnología que ha llegado. Yo creo que... ¿Qué pasa? Por eso me pregunto, ¿falta de capacidad, de voluntad, de conocimientos, de qué? No, puede haber voluntad, puede haber ideas, ¿no? O sea, yo también quisiera construir un edificio, ¿cierto? Tengo ganas de hacerlo, posiblemente tenga la plata, pero no tengo el conocimiento técnico, la tecnología para ¿Eso hacer quiere eso. decir que hay falencias en Claro, los profesionales? Es que en ese tema no hay muchos especialistas en el tema, pero además desarrollar, nada hay que inventar, pues, ¿no ve? O sea, si empezamos a inventar de nuevo el hilo, empezamos a inventar cualquier otra cosa, no, ya hay que utilizar la tecnología, lógicamente que cuesta. Entonces lo que hay que hacer son convenios con países que puedan, o sea, quiere decir que tengan que traer inversión privada, pero cualquier inversión privada también lo que va a hacer es llevarse, lógicamente, algún beneficio, tiene que llevar algunos beneficios. Entonces, la buena voluntad está. En su momento había recursos, hoy ya no sé, ¿cierto? Hoy es más complicado porque ya ha pasado el tiempo de la bonanza, ha pasado el tiempo del blindaje, ¿cierto? Ahora es nuestra realidad. Hoy en día se está diciendo que los bancos privados tienen 800 y pico millones fuera del país y que deberían traer. Cuando uno dice traigan, quiere decir que falta dinero, ¿no veo, no? Y cuando uno utiliza las reservas internacionales, quiere decir que falta dinero. Cuando tú te prestas, quiere decir que falta dinero. Entonces, eran proyectos importantes, son proyectos importantes. Ahora lo que va a suceder es que eso también tiene un costo. Entonces, cada vez costo de oportunidad. Cuando teníamos mucho dinero, de repente podíamos haber invertido. Hoy tendríamos que prestarnos plata para poder invertir en ese tipo de proyectos, porque hoy en día lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si tú hablas del seguro de salud, se han asignado $200 millones, sin embargo, para que esto funcione necesitamos dinero. Si
si actuamos en consecuencia de que este gobierno es distribuidor de la riqueza, tenemos que invertir en salud, en educación, en seguridad, etcétera, etcétera, está obligado a utilizar ese recurso. Pero cuando no tienes ya la plata de la bonanza, recurres a prestarte ese dinero, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta de que ya no tenemos tanto dinero como para poder hacer nuestra distribución de la riqueza en función de los bonos, en función de la salud, de la alimentación, de la educación, de la vivienda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Hoy en día, estos puntos que hubieran hecho, ¿qué pasa si hace 10 años hubiéramos empezado ya a la industrialización? Seguramente ya hubiéramos estado vendiendo, lógicamente, productos del mutún, hubiéramos podido estar vendiendo productos del litio, podríamos estar vendiendo otro tipo de productos, ¿no ven? Con valor agregado y generando mayores ingresos. Cuando tú vendes materia prima es barata, pues, porque no está procesada. Entonces creo que desde esa perspectiva lo que sucede es que hay buena voluntad, ya no hay muchos recursos y tampoco tenemos tecnología suficiente como para poder desarrollar. Ahora lo que ha sucedido es que están haciendo convenios con China, con Alemania y con otros países para explotar tanto el mutún, el litio y otras actividades importantes. Ahora, para en los este países. caso, ¿estaremos en condiciones de, digamos, cumplir nuestra parte en el caso del mutún, fundamentalmente en el caso del mutún, porque en el pasado reciente no tuvimos la capacidad? Claro, el tema del mutún era porque, como tú decías, a ver, el gas, había que trasladar el gas, se dice que nuestro gas tal vez no cumpliría con los requisitos necesarios de generación de energía como para poder procesar ellos, se decía. Por eso, o en su caso resultaba siendo muy caro, por lo tanto era mucho más barato producir con carbón, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, incumplimiento de los contratos, hemos roto con la Jindal. Pero ahora se ha retomado con una empresa china, tengo entendido, y esperemos que los convenios sean claros y transparentes. Necesitamos nosotros generar mayores ingresos con productos con valor agregado, o sea, pasar de la exportación de materias primas a la exportación de productos que nos den la posibilidad de vender en el mercado con un valor agregado. Quiere decir, en este caso el litio, están hablando de pilas, ¿cierto? Yo creo que de repente habrá otro tipo de productos también que se podrán exportar siempre y cuando tuviéramos tecnología, ¿no? Porque todos estos temas, el tema, por ejemplo, de los aportes que tendría que poner el Estado boliviano, normalmente se recurre al préstamo porque plata no tenemos. En este caso, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho conocer hace un par de semanas atrás la diputada Jimena Costas decía de que Bolivia, el Estado boliviano o el gobierno de Evo Morales en todo este tiempo se había prestado en el orden de 13.000 millones de dólares. Sí, el gobierno afirmaba de que eran 10.000 millones de dólares, sin embargo la asambleísta ha planteado de que son 13.000 millones de dólares en función de los documentos existentes en las leyes emitidas por el legislativo, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista de si es gratis o no es gratis, en realidad eso tiene un costo al Estado, ¿no? Y ese costo es a partir de la generación o de la captación de recursos por el gobierno y por el Estado de los impuestos de los bolivianos, ¿no? O sea, no es que sea gratis. Sin embargo, hay que diferenciar también, es seguro, en alguna parte los que tienen las cajas van a aportan para su seguro, cual no sale directamente de los bolsillos, pero es parte del salario, ¿no? Y los otros que van a tener el seguro aparentemente gratuito es que va a ser solventado por el gobierno. Eso hay que quedar claro. En el tema de la diversificación, yo creo que el enfoque
que nos menciona es que el gobierno tiene un pensamiento de que a partir de la generación de los impuestos, a partir de algunos ingresos adicionales, es suficiente como para poder gestionar el mercado interno. Sin embargo, creo que el tema de alimentación, de agricultura, agropecuaria y turismo es importante para este país, más allá de lo que hemos mencionado en cuanto a las materias primas. El tema de la jubilación es mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar. En algún momento, hace muchos años, el actual ministro, cuando estaba en ejercicio, en su primera gestión, mencionaba que tenía un colchón importante de aproximadamente 50.000 millones de dólares y hacía una suma de un fondo, hacía la suma de las reservas internacionales, que en ese momento eran 15.000 y pico millones, hacía la suma del fondo de garantía de los ahorristas, de los que tenemos ahorros en los bancos, pero además sumaba las AFPs, donde tendríamos aproximadamente, como menciona nuestro oyente o televidente, aproximadamente 17.000 millones de dólares. Esto hacía más o menos los siguientes. Y él decía que en su momento, si hubiera crisis, ese colchón podría generar, tranquilamente podría ayudar a vencer a esta crisis. Sin embargo, lógicamente el ministro anterior decía de que había que utilizar algunos recursos de las AFPs. Estoy seguro que también, lógicamente, la normativa dice que hay que utilizar un porcentaje de eso, no hay que utilizarlo todo. Sin embargo, las leyes la dicta el gobierno, tiene mayoría del 2/3, o sea, cualquier ley que la proponga, como la del Seguro Universal de Salud, lógicamente puede aprobarla. Entonces, la preocupación del oyente o del televidente es importante, que hay que mencionarla. Yo creo que el tema de la jubilación, lamentablemente, conceptualmente, es que cada persona que se va a jubilar en la edad de 65 años no va a tener la oportunidad de una calidad de vida como cuando trabajaba. Porque ahí yo tengo cálculos de algunas personas que van a recibir 3.000, 3.200, etcétera, más allá del aporte solidario que pudieran tener, ¿cierto? Pero el aporte solidario no es un monto lineal, sino dependiendo de cuánto ganas y qué porcentaje tienes, ¿no? ¿Cierto? Algunos dicen, cuando tú tengas una jubilación de 3.200 bolivianos, vas a poder jubilar con 4.200 bolivianos. Yo quisiera ver qué personas tienen sus cálculos ahorita de una jubilación de 3.000 bolivianos, ¿no? Hay gente que no tiene. Los informales, mencionaba también nuestro televidente, de que mencionaba de la informalidad, de alguna manera ha mencionado de que hay una economía informal. Esa economía informal también no tiene pues, una jubilación como para poder cubrir sus necesidades básicas. Uno tiene que pagar vivienda, tiene que pagar alimentos, tiene que pagar vestimenta. Bueno, ahora esperemos que la salud, dependiendo del tema del seguro, de qué tiene, ¿cierto? O sea, las especialidades, como lo decía algún viceministro, van a ser implementadas paulatinamente, pues entonces quiere decir que es un proceso. Y en algunas partes mencionaba también que en el Brasil había durado un proceso de 10 años, o sea, quiere decir que en 10 años nosotros podríamos tener todas las especialidades. Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que es Brasil y Bolivia, ¿cierto? Nosotros somos un país con menos recursos, con menos posibilidades y últimamente con menos visión de gestión de estadista, o sea, de políticas públicas, o sea, necesitamos personas. Cuando tú mencionabas sobre la guinda, sobre el litio, sobre algunas posibilidades de exportación del propio gas, lo que habría que hacer es buscar técnicos mucho más formados. ¿Qué es lo que han hecho algunos países, ¿no? Chile en algún momento, Japón en otro momento, los tigres del Asia en otro momento, han mandado especialistas a otros países para que observen la tecnología, la puedan desarrollar esa tecnología, pero eso estamos hablando hace 50 años, ¿cierto? Hoy en día lo que hay que es buscar recursos como para comprar esa tecnología y ver que si esa tecnología nos va a permitir
producir una cantidad de años, ¿cierto? Y si tenemos suficiente materia prima como para poder pagar esa tecnología, generar utilidades y e invertir esa parte de utilidades, pero también distribuir en la distribución de la riqueza, que son las políticas sociales que tiene este gobierno, ¿cierto? Se supone que BOA, que Entel, que esas actividades son las generadoras de excedente para ser distribuidas en este tipo de políticas públicas, ¿no? Y también deberían ser utilizados esos excedentes en nuevas actividades que generen empleo, que generen productos con valor agregado, ¿cierto? Una diversificación, aunque lógicamente habría que debatir un poco más si es que hay que diversificar nuestra materia, nuestra matriz productiva, pero dependiendo. En los que yo creo que deberían totalmente hacerlo es en el turismo y en alimentos, porque se habla de seguridad y de soberanía alimentaria y de la necesidad de alimentos en el mundo entero. Eso es lo que no se trabaja, ¿no? En nuestro país. O sea, normalmente no se ha trabajado estos 13 años, más se ha tratado, digamos, de liquidar a la empresa privada. Es decir, ¿no? Acá tenemos la economía del siglo XXI y bueno, aquí todo es políticas de Estado y la economía de Estado tiene que estar presente en este tema. Pero sabemos que esto no funciona, no ha funcionado, de allí que precisamente estas políticas del siglo XXI virtualmente diríamos han tenido un fracaso casi total, a excepción digamos de Bolivia y de Venezuela, que aún se mantienen en esta línea. Pero en todo caso es un tema tan preocupante y es más, en Bolivia estamos acostumbrados al inmediatismo, a lo que es, amanece el día, hace sol, a ver qué hacemos, si el solcito, es decir, a ver algo que sea frío, o que si nos levantamos con un clima, con temperaturas bastante bajas, a ver qué hacer. Es decir, no hay la planificación. Es el caso, por ejemplo, del perdonazo tributario que en las últimas horas se han hecho conocer en el Parlamento Nacional. Se amplía solamente por 2 meses, cuando es un tema, cuando los parlamentarios tendrían que tener la experiencia necesaria, cómo es el manejo de una empresa, ¿verdad? De una empresa privada fundamentalmente, qué es lo qué tropiezos tiene, etcétera, etcétera, y para poder adecuarse, porque según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de parte de Impuestos Internos, se dice que las metas del perdonazo no han sido cumplidas ni siquiera en el 50%. Datos que son tan importantes, es decir, necesitamos plata, pero no sabemos cómo hacerlas y estamos tratando de tener cosas mezquinas, como decir, ampliamos por 60 días, cuando esto, desde mi óptica, debía ampliarse por lo menos unos 5 o 6 meses más. El tema de algunas políticas, de algunas medidas, en este caso de recaudación, en el caso de la alcaldía también de regularización de las urbanizaciones, etc., pierden una perspectiva, la idiosincrasia y nuestra propia realidad, ¿cierto? Alguien decía, así en son de chiste, cuando tú tienes una plaza llena de pasto y para poder poner asfaltado o algún sendero para cuando vaya la gente, es mejor dejar que la gente primero pase y haga su propio sendero, ¿no? Y eso es importante, porque cuando uno hace donde cree desde el escritorio el sendero para pasar el parque, la plaza, pone un sendero y en realidad la gente pasa por otro lado, ¿cierto? Entonces hay que entender la idiosincrasia y el criterio de los bolivianos. Nosotros no somos una sociedad perfecta, no hemos nacido con una sociedad de calidad altamente, de organización, ¿cierto? Tenemos nuestra propia lógica y tú ves que cuando vienen a la plaza a hacer un acto político, yo he visto a las 9 de la mañana, después de un miércoles saliendo de aquí, todavía basura al frente del Palacio de Quemado, al frente de la Asamblea, ¿cierto? Y estoy hablando basura, no estoy hablando de otras cosas que seguramente en su momento han limpiado alrededor. Se vuelve baño, ¿cierto? Se vuelve basurero. Lógicamente nos falta educación, entonces hay que partir de ello. Cuando se hace una medida, yo quisiera, por ejemplo, como tú dices, deben ser 6 meses aproximadamente, cuando dice, porque conoces el rubro, conoces la actividad empresarial,
estos técnicos deberían analizar si eran 2, 3, 4, 6 o un año, ¿cierto? Con algunos mecanismos que nos ayuden a que la gente pague, por ejemplo, que no sea burocrático, que tengan horarios de atención ampliada, que tengan orientación en cómo pueden ser, porque hay mucha gente que puede ser empresaria que seguramente no ha leído bien la norma, etcétera, o ya nadie quiere ir cuando uno, incluso que cuando uno está enfermo, ¿no ve o no? Dice, puta, me duele tal cosa, pero hay una cola maldita, ¿no? Hay una cola maldita y dice, ya no voy, dice, ¿no ve? O si voy me van a tratar mal y dejas de ir. O si vas, no has logrado que te atiendan. Que te atiendan, llegas y dices, no, se acaba la ficha, ¿no? Entonces, y no es un tema muy aislado, te cuento, entonces hay que tomar en cuenta eso. Yo tengo, por ejemplo, tengo que sacarme una ecografía y tengo que volver, me han dado la orden el 14 y tengo que volver el 14 de marzo. Y estamos hablando de un seguro interesante. Entonces hay que mejorar todo esto. Entonces creo que de ahí tenemos que empezar a partir. Cualquier medida, cualquier ley no puede ser hecha en el escritorio, tiene que ser en el campo, a ver cómo funciona, ¿cierto? Cómo es la idiosincrasia. Si queremos incrementar nuestros ingresos, habría que ver cómo trabaja el empresario, ¿no? Lógicamente al empresario también hay que pedirle mayor inversión, mayor asumir riesgos, no solamente facilidades, ¿no? Yo creo que ahí está la combinación, pero si no le das posibilidad de que genere mayores utilidades, incrementándoles la burocracia en los trámites, incrementándole el costo social mucho más alto, ¿no? Entonces, no posibilidades de inversión. Ahora el gobierno pide inversión a los privados, pero también los privados piden algunas condiciones, condiciones que les favorezcan a esas inversiones. Habría que negociar y ver la posibilidad. ¿Qué es lo que quieres que haga el empresario privado? ¿Solo inversión por inversión? ¿Inviertes y es listo? No, yo creo que habría que analizar cómo pueden solucionar ellos su problema, pero también el gobierno cómo puede ayudarles, pero también exigiéndoles algunas condiciones para que generen recursos, empiece a hacer el crecimiento del Producto Interno Bruto, en este caso el crecimiento económico, porque de eso se trata, ¿no? De que haya mayores actividades económicas, mayores producciones de productos nacionales, y eso permitirá que nuestra economía vaya funcionando de mejor manera y tenga mayores ingresos para cumplir con lo que plantea el gobierno. El problema de la distribución de la riqueza en este tipo de políticas públicas, sociales, inversiones sociales, el tema no es la concepción. Nadie está criticando eso, hay que hacerlo. Nadie les puede decir que no distribuyen las riquezas porque es su posición ideológica. Nadie podía haberles dicho en su momento de que no lo hagan teniendo bonanzas, pero había que decirles que esa bonanza, si solo utilizamos esos recursos para hacer la distribución y no hacemos una inversión para generar mayor dinero para poder distribuir, eso no han tomado en cuenta. O sea, cuando uno tiene alto, está bien. Entonces, el problema de la distribución de la riqueza, del cumplimiento de las políticas públicas, de la inversión social, no es el tema conceptual, filosófico, ideológico. El tema es la sostenibilidad en el tiempo, como para que, a ver, si al niño que le das 200 o cobra la mamá o el papá, le quitas prontito porque no tienes plata, esa gente va a reaccionar. El bono dignidad, le quitas, va a reaccionar. Juana Zurduy, el bono Juana Zurduy, van a reaccionar. Entonces, lo que tú dices, hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Aquí tenemos que ser claros. Yo no creo que alguien venga y diga no a los bonos, no a las políticas sociales. No, estaría fuera de la realidad. Creo que no hubiera entendido la realidad nacional. Lo que tienen que decir, ¿cómo vamos a sostener ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en ese medio tal vez haya medidas de reducción del gasto público, de reducción de la inversión social, de la inversión pública, ¿no? Entonces habría que ver cuál es el mecanismo para poder todavía que esas medidas no afecten al conjunto de la economía, porque todavía nosotros estamos, digamos, no nos vemos afectados así como quien dice, pero estamos siendo cocinados a fuego lento, ¿no? Quiere decir que a corto plazo estamos tranquilos,
no nos queme el agua, entonces también calientitos estamos, nos acostumbramos y hasta el final empieza a hervir y lógicamente vamos a salir como las sopas de las ranas, ¿no? Temas importantes, el gran descuido en nuestro país, no solamente en este gobierno, es en todos los gobiernos, el aparato productivo. No nos hemos preocupado en producir. En el pasado teníamos el estaño, grandes cantidades industriales. Luego vivimos con el tema del gas. Y bueno, hoy pretendemos vivir con el tema del hierro, pretendemos vivir con el tema del litio, pero en ningún caso, algún rato le escuché hablar y me alegraba mucho de hablar de la matriz productiva del presidente Morales, pero quedó allá. Una sola vez lo escuché decir. Después, creo que olvidaron, creo que le jalaron las orejas al presidente Morales que no hable de la matriz productiva. Me da la impresión. Porque sí, normalmente porque ha declarado y bueno, ahí ha quedado, ¿no? Sí, ahí ha quedado, ¿no? Y bueno, seguramente nos da la impresión, decimos nosotros, porque cuando el presidente habla, insiste, ¿verdad? Insiste, por ejemplo, con el 21F. El 21F ha sido enterrado, dice, por ejemplo, él, ¿verdad? Pero ¿de qué entierro podemos hablar del 21F? El 21F va a ser enterrado con otro similar evento democrático. Ahí sí puede ser enterrado. Pero en este momento no hay una ley que permita que haya el entierro definitivo del 21F, por ejemplo, ¿cierto? Hay temas, Oscar, que lamentablemente se habla porque se habla, se dice porque se dice simplemente, sin tener la sostenibilidad correspondiente en muchos de los temas. Y esto baja nomás el nivel del conocimiento que pudieran tener ellos, o de las experiencias que podrían tener. Eso es algo que habría que mencionar. Habría que mencionar el tema que tú acabas de decir. Adicionalmente a esto, ¿no? La ineficiencia de la utilización de nuestros recursos, que perdemos una cantidad del 6.3% del Producto Interno Bruto, por compras mal hechas, por utilización de recursos en sueldos en cantidad de empleados y el tema de la corrupción, ¿no? Que es un tema. Sin embargo, sería bueno que en el tiempo vayan pensando que si hemos tenido estaño, hemos tenido petróleo, hemos tenido gas, ahora litio, ahora el hierro, veamos también en el futuro el agua, que es otra de las cosas que tenemos como país. Y harto. Entonces, esperemos que no nos confiemos en que somos parte, no somos un país aventurado, ¿no? Que tenemos todo, pero vivimos de apallar las cosas, ¿no? De recoger las cosas, de la naturaleza nomás haremos, ¿no? De la naturaleza haremos y no veremos con el tiempo. Hoy día estamos en 2019 y estamos hablando del agua, de repente en unos años digan, sí, han tocado con el Alfredo algo de eso. Pienso que ya el gobierno tiene que estar pensando en políticas para ver qué va a hacer con los reservorios de agua que tenemos, que muchos países le están mirando, no nos están molestando todavía, ¿no? Porque somos un país que tiene eso. Bueno, hay mucho por comentar, por el análisis en el tema económico. Quiero de veras agradecer la presencia de Oscar, como de costumbre, contentos, satisfechos de hablar de temas económicos. Oscar, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, Alfredo, un gusto saludarte, un placer compartir algunos criterios que pueden ser aceptados, criticados, pero al final ponemos en el tapete algunos temas.